de Humanidades y Educación, mediante Educación Continua y Educación para el Desarrollo, y en alianza con la Red de Mujeres Unidas por la Educación, nos da mucho gusto darle la bienvenida al segundo diálogo del segundo ciclo, en este caso denominado... Ya me tomé una fotografía para que parezca que estoy, pero en realidad no estoy. Sofía Leticia, no se escucha tu audio. Les pedimos por favor que pongan en silencio su micrófono. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo diálogo del segundo ciclo, precisamente tocando los claroscuros del regreso a clases. Vale la pena hablar de los claroscuros, ya que las condiciones que nos ha impuesto esta pandemia nos han orillado al sector educativo a balancearse entre la opción de un regreso a clases de forma remota o un modelo híbrido. Precisamente en la última reunión del Consejo de Autoridades Educativas, se deja claro que es el modelo híbrido el que de alguna manera va a estar reinando en este ciclo escolar. En esta 49ª reunión ordinaria, que fue virtual, el secretario anunció este enfoque pedagógico como modelo híbrido, donde convivirían tanto la educación a distancia como la educación presencial, de acuerdo, y aquí hay que subrayarlo, a las necesidades de cada una de las entidades federativas. El 3 de agosto, sin embargo, esta semana, el presidente en su mensaje matutino y el secretario de Educación anunciaron que el regreso a clases se llevaría a cabo el 24 de agosto de forma remota, para lo cual se firma un acuerdo con las televisoras para la transmisión de contenidos educativos, anunciando que estos se van a transmitir a través de 6 canales durante 24 horas, los 7 días de la semana. Para conversar sobre los claroscuros de regreso a clases, desde la realidad de 3 entidades federativas, tenemos hoy el privilegio de contar con 3 secretarias de Educación. Yolosotli Bustamante, secretaria de Educación de Guanajuato, con una gran trayectoria a nivel superior y con toda la experiencia que la caracteriza para llevar el liderazgo en el estado de Guanajuato. A Rosaide Domínguez, secretaria de Educación de Chiapas, que pondrá sobre la mesa esos desafíos del regreso a clases con una entidad federativa tan rica como diversa. A Loreto Noemí Villanueva, que acabamos de descubrir que es también sobreviviente del coronavirus, que enfrenta también desde Yucatán estos desafíos de los aciertos para enriquecer desde una visión de una cosmovisión maya y la realidad compleja de llegar a una cobertura de todos los niños y las niñas en el estado de Yucatán. Gracias a estas 3 grandes mujeres por estar hoy aquí con nosotros. Y de alguna manera ayudarnos a dilucidar este balance entre la enseñanza remota y el modelo híbrido, entre una pedagogía crítica y el uso de la televisión para el aprendizaje, entre un modelo televisivo dado a conocer 15 días antes del inicio de clases y la participación y apropiación de los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr eso que buscamos, autonomía de las escuelas, para retomar en sus manos los modelos educativos acorde a las realidades que están viviendo cada una de las comunidades escolares y en armonía con las comunidades de su entorno. De nuevo, a nombre del TEC de Monterrey, de Educación Continua y Educación para el Desarrollo, y en alianza con la Red de Mujeres, le comparto la palabra a Eugenia Garduño, vocera de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchísimas gracias, Sofía Leticia, y muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED.
La Red de Mujeres Unidas por la Educación nació hace poco más de un año para crear espacios de interacción, de diálogo y de acción, en un marco plural que integra la visión de equidad de género en educación. Todo esto con el fin de empoderar a las mujeres y visibilizar su presencia y liderazgo. La agenda de MUPORED no deriva únicamente de esta coyuntura de emergencia. Nuestra razón de ser es el trabajo justamente en la intersección de género y educación y el fomento a las oportunidades educativas equitativas para todas y para todos. Al día de hoy, la red ha organizado eventos y actividades de difusión, ha desarrollado una diversidad de materiales educativos para atender necesidades específicas de maestras y maestros y de padres y madres de familia, ha realizado curaduría de materiales educativos para apoyar la educación en emergencias, ha abierto un espacio de blogs en diversos medios electrónicos para difundir escritos de mujeres en educación. También ha distribuido quincenalmente un boletín electrónico para dar a conocer contenidos de interés para la comunidad educativa, entre otras muchas actividades educativas. MUPORED también ha generado alianzas estratégicas, como lo mencionó la doctora Morales, con instituciones de gran prestigio para la realización de proyectos y específicamente en alianza con la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, han desarrollado en conjunto los diálogos educativos que dieron inicio el jueves 23 de abril de este año. Pueden acceder a la serie de videos pasados en la página web de MUPORED, que es www.mupored.mx. En este segundo diálogo del segundo ciclo, estamos nuevamente honradas de contar con la presencia de mujeres líderes en los sistemas estatales. De parte de MUPORED, damos una cordial bienvenida y agradecemos enormemente la presencia en este conversatorio de las secretarias Yoloxóchitl Bustamante, Rosaide Domínguez y Loreto Villanueva. La maestra Patricia Vázquez del Mercado, integrante de MUPORED, fungirá nuevamente como moderadora en este diálogo con autoridades estatales. Y me toca también presentar ahora a la maestra Vázquez del Mercado. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el CIDE y una maestría en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo. En el servicio público se ha desempeñado como consejera en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y como titular de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, en donde también ejerció otros cargos como el de subsecretaria de Educación Obligatoria y subsecretaria de Educación Media Superior. Asimismo, ha ocupado cargos en instituciones académicas como Flaxo y en organismos internacionales como el ILSE. Actualmente es directora de Cooperación Internacional en Radix y consultora educativa. Muchas gracias por su atención y dejo la palabra a la maestra Vázquez del Mercado. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias también a Sofía Leticia por esta introducción y por abrirnos la conversación. Yo estoy más que encantada de conversar esta tardecita. Yo estoy en la ciudad de Puebla, bastante lluviosa, pero pues por supuesto con la secretaria Rosaide, con la secretaria Loreto y con la secretaria Yoloxóchitl, a quienes por supuesto ya les hemos dado mucho la bienvenida, pues se las volvemos a dar con muchísimo cariño y entusiasmo. Además veo muchísimas caras de maestras y maestros y también maestros, así es que yo les quiero dar las gracias a todos los que ya están conectados, obviamente desde Yucatán, desde Oaxaca, desde Veracruz, desde Celaya. Vemos aquí al maestro Daniel Vázquez de Secundarias Técnicas. Gracias, maestro, también por estar. Aunque es una red de mujeres en educación, por supuesto, los conversatorios están abiertos para todas y para todos en todo el país y a veces se nos llegan a otras fronteras. Obviamente Monterrey, no quiero que se me sientan, pero voy a ir leyendo un poquito cómo está. Pero bueno, yo quiero, por supuesto, a las tres secretarias hacerles sentir que este es un espacio de mucho diálogo, de mucha reflexión, pero hacerles sentir que están en su casa, ¿no? Y el tono de la conversación es un tono de de un café entre amigas. Yo les pido que nos permitamos ir en ese tono y con ese sabor de una tarde como la de hoy. Y hay muchos temas, hay muchas dudas alrededor de lo que está pasando en la educación. Con algunas de ustedes he tenido la oportunidad de platicar con mucha mayor profundidad y yo sé de manera muy puntual la responsabilidad que tienen
al frente de las autoridades educativas que representan y desde luego los retos que implica como mujer estar al frente de un sistema educativo estatal. Así es que lo primero es reiterarles un profundo agradecimiento, por supuesto, por todo lo que hacen por sus propios estados, por México, y lo segundo, pues, a darles muchísimos ánimos y yo creo que siempre un reto de una magnitud como la que estamos viviendo, como lo es la pandemia, ¿no? Trae nuevos retos personales y profesionales al frente que hacen exigirnos mucho más de sí y además, por supuesto, en temas de salud, como ya le pasó a la Secretaría de Yucatán. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hacen, porque si hay un lugar donde uno se toma el tema con mucho corazón es cuando uno está al frente de la autoridad educativa estatal. Así es que con eso ya no quiero decir nada más que abrir la conversación y voy a empezar. Ya Sofía Leticia les hizo una introducción curricular, las tres tienen una gran experiencia desde diferentes trincheras y lo primero por lo que quiero empezar es a preguntarles y vamos a empezar, si les parece bien, por orden alfabético, por estado. Así es que pedirle a la maestra Rosaide que nos platique un poquito en este espacio cómo ha vivido la pandemia Chiapas, cómo ha vivido, cómo ha pasado, a qué se enfrentaron, cómo lo han vivido. Ya no sé si está por ahí la maestra, pero Rosaide, creo que se nos fue, ¿verdad? Pero bueno, no sé, estaba aquí conectada, pero bueno, todos tenemos problemas de conexión, entonces vamos a tomar, si les parece bien, vamos a seguir contigo, Yoloxóchitl, si nos permites, en lo que ahorita reconectamos con la maestra Rosaide de Chiapas, pero platicarnos tu experiencia de cómo has vivido la pandemia en Guanajuato, cómo está el estado, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo estás tú? Bueno, empecemos por lo último. Yo estoy bien, muchas gracias. Afortunadamente no he tenido ninguna complicación de salud. He sido una fiel seguidora del permanezca en casa, de manera que aquí estoy encerrada desde el 17 de marzo. He tenido 4 o 5 salidas cortas, muy protegida, precisamente por 2 razones, porque mi edad y alguna complicación de corazón lo demandan, pero segundo, porque desde chica fui educada mucho a base de refranes y en mi casa se decía, la moral con el ejemplo entra. Y tenemos que poner el ejemplo. El Estado, ¿cómo ha vivido la pandemia? Pues como en todos lados, yo creo, con la experiencia de hacer más visibles las desigualdades. Hemos tenido zonas en las ciudades más grandes en donde ha habido problema por la pandemia, pero es vivible, hay una casa, hay sistemas que nos abastecen de lo necesario, aunque no podemos salir, sí de vez en cuando nos podemos ir en el coche a dar una vuelta sin bajarnos de nuestro coche y el encierro se diluye un poco. Pero también contra esto nos encontramos con las familias que están en las comunidades más reducidas, más vulnerables en todos sentidos, en donde el tener que estar encerrados, primero se obedeció, pero después se tuvo que dejar porque no había manera de permanecer sin llevar el sustento a la casa. Y entonces esto ha ido obligando a que si en las primeras semanas los contagios venían del extranjero, porque nos visitaba alguna persona de allá, o porque alguno de nosotros había ido a un viaje al extranjero y se había contagiado y regresaba contagiado. Al final ya no. Todos los que tenemos ahora corresponden a contagios locales y que van creciendo o fueron creciendo conforme la posibilidad de mantener el aislamiento social se fue diluyendo un poco frente a la necesidad económica. Por otro lado, en lo educativo, pues estuvimos más de 2 meses con la expectativa de que ya mero regresamos, ya vamos a regresar, ¿no? Ahora sí ya vamos a regresar, sin tener clara idea de lo que de complejidad iba a tener este fenómeno. Pero por tanto siempre con esa expectativa por delante, limitando la visión para ver qué más teníamos que hacer
para afrontar algo como lo que ahora estamos reconociendo, en donde esto puede prolongarse el resto de este año calendario. La llegada de la actividad a distancia, pues creo que como para todos fue sorpresiva. Aquí tuvimos muy buenos apoyos por parte del gobierno del estado, la televisión estatal, de tal manera que con la página nuestra, con la actividad ya desarrollada que para educación a distancia se tenía, el apoyo de la televisión estatal más la programación que la SEP rápidamente puso en vigencia, se fue atendiendo a la población estudiantil hasta que caímos en cuenta que había niños que no podían trabajar ni a través de una plataforma ni a través de la televisión porque no tenían acceso a ellos. Y en las escuelas multigrado ya habíamos previsto esta situación y para ellas habíamos trabajado rápidamente en la elaboración de unos cuadernillos que les permitieran tener ese apoyo, esa guía a los niños que no tenían acceso a una mediación tecnológica, pero que tampoco fácilmente iban a tener un apoyo muy eficiente en casa porque no era probable que los mismos padres estuvieran en condiciones de darlo. Sin embargo, más adelante nos dimos cuenta que no nada más eran los niños de las escuelas multigrado, sino que también había otros grupos en otras comunidades que tampoco tenían acceso a estos medios y tuvo que hacerse una siguiente emisión complementaria de los cuadernillos. Hicimos un estudio para ver cómo había funcionado la adaptabilidad a esta condición y ha sido muy revelador en muchos sentidos. Quizás una de las condiciones que se confirmó fue que no llegamos ni al 40% de estudiantes entre todos los niveles que tengan acceso a trabajar en una plataforma, ya sea porque no cuentan con conectividad o porque no cuentan con el equipo. En el caso de los maestros, estos niveles son un poquito más altos. Pero también encontramos que las condiciones de salud de nuestro personal docente, de dirección y de supervisores venían a representar hasta un 33% de personas que tienen combinaciones de la edad superior a los 60 años con comorbilidades. De tal forma que esto nos anticipaba que el regreso, aunque fuera en estas condiciones de semáforo verde iniciales, podía representar el reto de no contar con ese personal para las primeras semanas de la actividad. Y de hecho es una respuesta que todavía tenemos que construir, qué vamos a hacer cuando identifiquemos cuántas de estas personas ya no están o bien no estarían dispuestas a presentarse a trabajar porque todavía estarían corriendo un nivel de riesgo grande. Hay una gran incertidumbre. Hemos empezado a dar información para este regreso. Sin embargo, quedan muchas preguntas todavía que no están totalmente respondidas. Y ha habido una modificación, digamos, muy rápida de algunos de los datos que hemos dado, lo cual, pensando que queremos darle certidumbre a la gente, cuando la Secretaría cambia alguna información, pues nos afecta. En este momento ya estamos en la condición de tener una sesión interna con el gobierno del estado y definir algunas cosas desde este punto para poder mantenernos ya con consistencia en una línea de trabajo. Este regreso está preparado. Sin embargo, esto que se mencionó, y es una verdad, confirmar que la mediación va a ser a través de la televisión para
la mayor parte, para toda la educación básica, con la poca habilidad que se ha desarrollado por parte de los docentes para trabajar en esta forma, sí nos plantea un reto en el que estamos trabajando para ver de qué manera apoyamos a los docentes para que hagan el mejor trabajo en el asesoramiento y acompañamiento a sus estudiantes. En el caso de media superior y superior, no tenemos tanto problema porque la disponibilidad de plataforma y acceso a tecnología está mucho mejor cubierto. Andamos ya en niveles del 80 y del 90% en educación superior, así que realmente no es un problema. Básica sigue siendo. Yo creo que en pocas palabras esto resume la condición. Mucho más claros y responsabilizados de las grandes desigualdades, mucho más claros y responsabilizados de la deficiente formación con cuestiones de salud e higiene hemos propiciado con nuestros alumnos, y también mucho más claros y responsabilizados de la ausencia de una verdadera formación en actividad física que forme parte normal de nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Te agradecemos muchísimo este primer panorama. Hay dos cositas que quiero hacer. Ya me conocen que de repente suelo hacer alguna travesura. Entonces, la primera travesura es agradecerles a los que tienen su cámara puesta, agradecerles que nos dejen ver su espacio, su hogar, rostros, fotografías, las plantas de la secretaria y demás. Pero yo lo que siempre les digo es, se ha vuelto este rectángulo la forma de convivencia. Y me parece que el reto que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo de prender todos la cámara, porque quienes somos docentes, es como si estuviéramos en el salón, en el aula, pensemos en esa aula a la que tanto añoramos rezar, todos dándole la espalda al docente cuando tenemos la cámara apagada. Entonces también tenemos que aprender que estas son nuevas formas de relacionarnos y que atrás de ese cuadrito negro, aunque se vea el nombre, ¿no?, que nosotros vemos normalmente en las listas de asistencia de nuestros alumnos, les queremos ver un rostro. Y yo lo que quiero invitar es que a todas las maestras y maestros que estén unidos a esta conversación nos puedan compartir su rostro. Aunque estén rodeados de cocinando, a lo mejor lavando la ropa, o a lo mejor leyendo, o a lo mejor con familia al lado, no se preocupen. Queremos ver los rostros que añoramos de nuestros alumnos y este es el primer ejercicio que quiero pedirles que hagan. Entonces seguramente yo ahora voy a estar recorriendo los rostros y muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos mandan también saludos de Zacatlán de las Manzanas de Puebla, con mucho cariño, un grandísimo lugar, la Ciudad de México, ya había dicho. Secretario Yolosóchil, te mandan muchísimos saludos desde Guanajuato, docentes, desde Jalisco. Y bueno, aquí hay muchos saludos y mucha muy linda, mucha energía para todas y para todos. Entonces ahora voy a seguir. Creo que ya se conectó la secretaria Rosa Aide de Chiapas. Nada más, vean qué diferencia es ver la pantalla con rostros. Así, el otro día una maestra de una universidad me decía, uy, Pati, tú hubieras muerto. En todo el semestre no le vi el rostro a los alumnos en la universidad. Y dije, bueno, tampoco se vale que despersonalicemos tanto la relación con los demás. Veo muchas caras conocidas, es que me da muchísimo gusto. Entonces, maestra Rosaide, un poquito ya la secretaria Yolosóchil nos ha narrado cómo le fue y cómo le ha ido a Guanajuato con todos los retos que seguramente también tiene Chiapas en sus dimensiones, como también lo tiene Yucatán. Pero a lo mejor entrando ya en una reflexión y vamos a ir poquito a poquito ir hacia allá, ¿dónde está la diferencia? Se parecen mucho en los retos que se han enfrentado, ¿no? Falta de conectividad, falta de recursos, por supuesto cuestiones culturales en temas de higiene, falta de agua, en fin, ¿no? A lo mejor una escasa cultura del cuidado y de la higiene. ¿Dónde está colocado Chiapas en esta pandemia, el sistema educativo de Chiapas? Muchas gracias. Pues primero que nada saludarles. Me perdí un rato ahí por una cuestión técnica, un rato de la intervención de la secretaria Yolosóchil, a quien saludo con mucho cariño. De igual manera a Loreto, con quien hemos interactuado en varias ocasiones. Y bueno, un saludo a todos desde Chiapas, ahorita una tarde un poco lluviosa también, compartimos un clima, tenemos un clima increíble en Chiapas, y comentar esta parte en donde sin duda
se marca un antes y un después con esta pandemia de COVID-19. Creo que Chiapas, México y el mundo no estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud. Nos tocó a todos por sorpresa, de pronto tenemos que cambiar, de pronto nos vemos en un escenario forzoso, donde tenemos que reinventarnos y reconfigurarnos, porque lo que nos ha quedado claro es que lo que no podíamos hacer era suspender el servicio educativo. Lo que no podíamos hacer era separarnos de nuestros niños y de nuestros jóvenes en ese cerrar escuelas que, como todos sabemos, cuando se toma la medida a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, se toma esa gran decisión que para nosotros en Chiapas fue muy, muy oportuna, y que tenemos que irnos todos a casa, resguardarnos, privilegiando la salud y la seguridad de niños, de niñas, de jóvenes, de maestros, pues de toda la población, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, en un lapso muy corto, una semana que tuvimos, pero fue grandioso, y yo lo planteo y lo hemos analizado. Fue grandiosa la respuesta, que aún en el corto tiempo, la respuesta que hubo de maestros y maestras. Eso es digno de mencionarlo, de citarlo, porque no se cerraron las escuelas y se fueron todos a casa y se bajó la cortina y se dejó de atender o de tener la comunicación con los jóvenes. No, hubo una respuesta, hubo una comunicación previa en esa semana, desde intercambiar los teléfonos con quienes fue posible, desde tener una relación de correos electrónicos, de generarlos sobre todo ya en el nivel de secundaria y de media, y en el nivel básico, pues con los padres de familia, esa comunicación. De ahí entonces que si tomamos en cuenta que también para esas fechas del mes de marzo ya estamos en un 60-70% de avances en lo que son los programas, eso es muy interesante. De Chiapas resalto y menciono que en este año, por muchas razones, no tuvimos un paro de labores, no habíamos tenido una interrupción de clases, y eso favoreció muchísimo, porque entonces sí se encontraba ya ese avance de entre un 60 y un 70, que ya era muy significativo, y la comunicación se da con los jóvenes. Se da en estos aspectos que he comentado, de tal manera que no se pierde la comunicación, y eso es de rescatarlo. En Chiapas vivimos la parte donde sí lo atendimos con el programa de Aprende en Casa, sí lo pudimos ir evaluando, y hubo la comunicación, pero rescatamos mucho la comunicación que se dio con el maestro, que pudo llevar a su comunidad a dejar una tarea pintada en una cartulina en la barda o en el portón de su escuela, ¿no? O en la reja de la escuela. Entonces, creo que por ahí se fue trabajando y se fue atendiendo, y no se dejaron solos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Ante qué escenario vivimos? Ante la gran necesidad estructural para Chiapas, para México y para el mundo, cuando vemos la tecnología con la que contamos, la infraestructura con la que contamos en el sector educativo, y naturalmente que es insuficiente. Por supuesto que es insuficiente, y entramos a la otra parte también de las capacidades de nuestros maestros, las habilidades de nuestros maestros para el uso de herramientas digitales, que si bien es cierto en educación media superior y superior se ha incursionado más y se ha avanzado, porque en educación superior ya se trabaja una buena parte en línea, en plataformas digitales, no así en básica, ¿no? En básica sí ha sido todo un reto trabajar esa parte, pero en Chiapas estamos teniendo la participación muy decidida de los maestros y de las maestras, que se están hoy en día capacitando en el uso de la tecnología, desde lo básico de generar un correo electrónico para poder estar en comunicación con sus demás maestros, con sus autoridades, con toda la estructura, y por supuesto con los padres de familia. Me parece que ahí están dejando de la evidencia del compromiso como maestros, de ese compromiso con los niños, con las niñas, y ese compromiso con una sociedad en su conjunto.
¿Qué tenemos para este nuevo ciclo? Sabemos que se han hecho esfuerzos muy significativos desde gobierno federal y de gobierno del estado, de tal suerte que tenemos nosotros una cobertura con radio y televisión de un 80%. Entonces, eso ya es bastante significativo. Como lo atendimos para concluir el ciclo y que ahorita lo estamos ya de manera más planeada, es llegar a nuestras regiones, las más vulnerables, donde están los niveles de educación indígena y que para el estado de Chiapas representa hasta un 25% de esa población, a donde no pudimos llegar en el ciclo pasado a través del internet, no pudimos llegar a través de la televisión, a esa parte. A esa parte llegamos entonces con cuadernillos que editamos incluso en las lenguas originarias, ¿no? Y para poder llevarle al niño más herramientas, para poderle llevar este instrumento que le permitió avanzar con los contenidos educativos que no se habían atendido. Eso con un esfuerzo que hicimos, lo hicimos muy en tiempo y todavía pudimos resolver la atención de los contenidos que estaban todavía por atenderse. Para este nuevo ciclo, seguimos teniendo como prioridad las zonas más vulnerables, las zonas más alejadas de los centros poblacionales, en donde llegaremos con radio o llegaremos con los cuadernillos. Son de los recursos que todavía tenemos considerados para ellos. Y aquí, nuevamente, el compromiso de maestros y maestras como una de nuestras grandes fortalezas, porque si bien vamos a entrar a este nuevo modelo, a esta parte de un modelo tan híbrido como sea posible, tan mixto como sea necesario, también sabemos que estamos retomando de cada uno de los maestros y de las maestras todas las propuestas, porque todas serán absolutamente valiosas, lo que ellos nos propongan, porque son ellos los conocedores del contexto de su comunidad, son ellos los que saben qué tanto podemos implementar, y aquí es válido absolutamente todo lo que nos propongan. Aquí lo único que no será válido es hacer nada. Pero en este tiempo, en este proceso, los maestros han dado muestras de verdad de estar comprometidos con la educación de los niños y las niñas. Y nosotros trabajar en la parte de la capacitación y trabajar mucho en la parte de la gestión de los recursos para tener el equipamiento necesario. Sabemos que es una necesidad que nos ha golpeado, pero sabemos que también vamos a seguir trabajando en estos modelos a distancia por el tiempo que sea necesario, y entonces visualizando ya nuestros proyectos para los recursos y hacer las alianzas necesarias, por supuesto, para que podamos equipar las aulas. ¿Qué tenemos como prioridad? Obviamente nos quedarán esos aprendizajes y nuestra prioridad, privilegiar siempre la salud, la seguridad, los hábitos, por supuesto, ese cambio de hábitos que nos debe quedar en las escuelas, eso es valiosísimo, tenemos que irlo enfocando y atendiendo, y de ahí todas las acciones que se están planteando desde la Secretaría de Educación Pública y que vamos a adoptar en cada uno de los estados, por supuesto, y para ir fortaleciendo este trabajo de manera muy, muy conjunta, de tal manera que podamos prestar el servicio educativo bien aún con esta contingencia. En el estado de Chiapas es así como estamos trabajando y haciendo frente a las debilidades que se puedan tener, que pues son estructurales en el país, pero nuestras fortalezas siempre será el compromiso y la vocación de nuestros maestros y de nuestras maestras. Muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias por un poco sumergirnos en Chiapas. Les agradezco muchísimo a los que pudieron poner su cámara, los que no se preocupen, entendemos también, pero bueno, es un ejercicio, ¿no? Que tienen problemas de conectividad o que de repente se baja, entonces no se preocupen. Insistimos en los muchos saludos, por supuesto que siguen mandando a todo el mundo, bien recibidos, pero muchísimas gracias a todas y a todos los que pudieron prender su cámara. ¿Hace una diferencia? Sí la hace, pero bueno, seguimos con estos retos. Loreto. No, ya hablamos de Guanajuato, ya hablamos un poco de Chiapas. ¿Cómo está Yucatán? Y le quiero agregar a lo mejor una parte a la pregunta. ¿Cómo está Yucatán y dónde están tus preocupaciones? Bueno, antes que nada, un saludo muy afectuoso, Patti. Muchas gracias por la invitación. A todos les mando un saludo muy afectuoso, en especial a mis compañeras Yolo y a Rosaide.
que bueno, que vivimos realmente las mismas penurias de repente, ¿no? Y las mismas preocupaciones, pero también estamos atentas a buscar las mejores soluciones para que la educación en nuestros estados esté caminando y esté llegando hacia donde más lo necesitamos y estemos atendiendo a los niños, niñas y jóvenes de cada uno de nuestros estados. La realidad es que estamos ante un escenario inédito. Nunca nos imaginamos estar pasando por esta situación en la que estamos, no solamente en Yucatán, no solamente en México, está todo el mundo viviendo esta pandemia, ¿verdad? Y pues incluye la vida escolar de entrada porque fue necesario interrumpir nuestra forma de trabajo, la educación presencial, y dimos un brinco a la educación a distancia en un solo momento. Yo recuerdo que estuvimos el día 14 ahí en la CONAEDU y creo que nunca nos imaginamos que esto iba a durar tanto. Ahí estuvimos tomando decisiones junto con el secretario, estuvo el subsecretario de Salud y pues nos informó sobre cómo estaba toda la situación en el país con la pandemia. Y bueno, en esos momentos creo que no vislumbramos la gran afectación que íbamos a tener en nuestros estados, en nuestro país y sobre todo en nuestro sistema educativo, ¿no? Pues todo lo que ahora estamos haciendo por llegar hasta nuestros niños, todo lo que estamos haciendo, nuestra tarea de armonizar y de facilitar, ¿verdad?, a nuestros maestros la educación y las estrategias para poder llegar a nuestros niños y que la educación no se detenga, pues creo que nos ha ocupado en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido aquí en la pandemia? Pues también, junto con todos nuestros estados de la República, pues estamos viendo pues mucho temor de los compañeros maestros, del personal administrativo y del personal de intendencia. En todos momentos vemos la preocupación, ¿verdad? Pero también vemos el anhelo de volver a hacer lo que estamos haciendo, siempre que estar influyendo en los niños, en las niñas, en los jóvenes para que tengan un aprendizaje, ¿no? ¿Qué es los retos que tenemos? Pues yo creo que los tenemos todos. Ofrecer un servicio educativo funcional que no ponga en riesgo la salud y la seguridad de los estudiantes. Esto, pues tenemos que buscar las mejores estrategias para llegar a los lugares a donde no hemos podido llegar. En Yucatán, pues tenemos también, como en todo el país, diferentes zonas a las que en la ciudad pues tenemos la oportunidad de trabajar en plataformas, pero pues tenemos zonas también mayas alejadas de la ciudad, en donde no llega muchas veces ni la televisión, y pues ahí estamos también buscando las mejores estrategias a través de la radio, a través de los cuadernillos, como lo han hecho todos, ¿no? Y coincido con Rosaide y con Yolo también, que la mayor fortaleza que tenemos pues es estos maestros comprometidos con los niños, con un gran amor y una pasión hacia su trabajo, y que realmente han desarrollado pues han puesto de veras la creatividad ante todo, y han buscado la manera de comunicarse con sus niños, de que ellos se sientan acompañados. Yo admiro mucho algunas experiencias muy evaluadas aquí, que han sido, por ejemplo, una supervisora que armó un programa de radio para estar presente y en comunicación con sus niños en el oriente del estado, pero también hay otros maestros que a través del perifoneo han estado llevando a diferentes comunidades los avisos, las tareas. O sea, vemos realmente la creatividad, como dijo Rosaide, pues cada uno conoce el contexto del lugar donde está trabajando, de las familias y de los niños, y entonces están creando nuevas formas para poder llegar y para poder hacer este trabajo tan importante de
de facilitar el aprendizaje, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en una, lo que hemos podido ver aquí es que ha habido una gran fortaleza en ese triángulo dorado que tenemos con padres de familia, con nuestros alumnos y con los maestros. Creo que se ha fortalecido mucho esa relación de padres de familia, de maestros y alumnos, porque vuelvo a repetir, han estado valorando, sobre todo los padres de familia, mucho la tarea del maestro, pero también están los maestros valorando esa gran cooperación que los padres de familia pueden dar. Yo creo que una de lo que tenemos que hacer es también apoyar mejor a las familias en el proceso del acompañamiento escolar para sus hijos. Esta parte creo que es fundamental, valorarnos todos como parte de la comunidad educativa que puede apoyar el aprendizaje de los niños, ¿no? Creo aquí también que algo que tenemos que tener muy presente es el abandono escolar. Esperamos que con esta situación que estamos viviendo, ojalá y todos los niños, esa es parte de la concientización que estamos haciendo con los maestros, que tengan esa comunicación con los padres de familia, que tengan la comunicación con los niños para que todos regresen. Esta es una parte que nos preocupa mucho, el abandono escolar que puede haber, por ejemplo, en educación media superior y en la secundaria. Entonces, en esta parte estamos muy comprometidos todos para fortalecer también socioemocionalmente a los jóvenes, a los niños y lograr que todos regresen a clase. Evitar el abandono escolar es una de las preocupaciones que tenemos más grandes, ¿no? Y pues, por supuesto, dar atención más intensiva a las escuelas con escasa o nula conectividad. Aquí en Yucatán también pudimos ver que a través de las plataformas un reducido número de estudiantes puede seguirla, ¿no? Y así es que Aprende en Casa fue una de las más socorridas estrategias y pues a través de los cuadernillos, a través de estas formas que los maestros crearon para poder llegar a sus diferentes, a través de la radio, hubo pues grandes acercamientos con la comunidad educativa, ¿no? Pero atender esas necesidades es parte de las preocupaciones que tenemos. Y bueno, también vimos con mucha alegría que muchos maestros, con ese gran compromiso que tienen, hay maestros de 20, 30 años de servicio y que ahora sí tuvieron que esforzarse por entrar a la tecnología. Muchos maestros acostumbrados a nuestra forma presencial de trabajar, de dar clases, pues ahora sí ya tuvieron que entrar a las plataformas para tomar sus consejos técnicos, atender necesidades formativas para los docentes y directivos en el tema tecnologías. Esto también ya nos está ocupando para que pues podamos continuar para llegar al mayor número de niños, ¿no? Aquí hemos lanzado una plataforma que se llama Cambal, que quiere decir aprender en maya, y que estamos fortaleciéndola con equipos de servicios educativos de cada nivel, y están ellos trabajando y alimentando la plataforma para también apoyar a los maestros en sus planeaciones, en sus contenidos. La televisión yucateca también está trabajando fuertemente tuvimos que abrir un canal nuevo. Ese canal, ahora tenemos ya 2 canales para ir reproduciendo todo Aprende en Casa. Afortunadamente Tele Yucatán llega pues a un 90% de cobertura del estado y bueno, lógicamente también tenemos lugares donde no hay ni televisión, ni internet, ni conectividad, y hay veces ni radio, ¿no? Y nos hemos apoyado mucho en los comisarios ejidales, nos hemos apoyado en la policía, nos hemos apoyado en diversas figuras de la comunidad que siempre han tenido muy buena actitud para poder ayudar a llevar los materiales. Hoy ya pensando en el regreso a clases, estamos también buscando la logística necesaria para hacer llegar los libros de texto a los niños y podamos trabajar con los libros de texto, que es pues fundamental para que podamos continuar con la enseñanza, ¿no?
pues aquí en Yucatán estamos preparándonos, estamos escuchando también a los maestros, que ellos son los que saben realmente cómo poder llegar a la mayoría de sus alumnos, estamos motivándolos, estamos pues realmente con el gobernador del estado muy preocupado, pero también respaldando las acciones de la Secretaría de Educación para que la educación no se detenga, para que los niños, niñas y jóvenes de Yucatán pues tengan las mismas oportunidades. Coincido con Yolo en que pues ahora es cuando más cuenta nos damos de las diferencias, de esas grandes diferencias que existen en nuestras comunidades, en la sociedad. No es lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en las comunidades alejadas, y bueno, eso se supera con el compromiso y el profesionalismo de los maestros. Yo admiro mucho a los maestros de Yucatán que han sabido buscar la mejor manera de hacer su trabajo, de hacer de realizar su labor con creatividad y sobre todo buscando siempre la mejoría de sus niños, de las familias de sus niños. Y bueno, creo que es un reto muy grande que todos estamos teniendo en el país, y yo creo que vamos a salir adelante gracias a la fortaleza de nuestro sistema educativo, de nuestros maestros, maestras, y sobre todo pues buscando las mejores estrategias y escuchando a los maestros y a las maestras que nos dan esa forma de cómo hacerle para que los niños y las niñas no se queden sin sus aprendizajes. Muchísimas gracias, secretaria Loreto, muchas gracias. Un poco decirles que en las últimas 3 semanas hemos escuchado en los dos conversatorios que tenemos, y era muy importante también recoger los sentires y el trayecto de también estas 3 entidades, Chiapas, Guanajuato, Yucatán, porque le dimos el mismo lugar y el mismo valor de tiempo a Quintana Roo, a Oaxaca y a Zacatecas. Entonces, hoy ya tenemos, quizás para los que nos acompañan hoy, pero después muchas veces se quedan grabada la sesión y muchos maestros lo ven después, pero tenemos una película de 6 entidades hasta ahora, de las cuales 5 son obviamente al frente de la Autoridad Educativa Estatal Una Mujer, con la excepción de Oaxaca, que está al frente de asuntos indígenas, de pueblos indígenas y afromexicanos, pero ya tenemos ahorita una película. Pero hay muchas dudas sobre muchos temas. Ustedes dicen que son similares en las entidades, por supuesto. La secretaria Rosaide mencionó este tema de adoptar decisiones nacionales. Hay quien dice que prefieren adaptarlas. Y cada quien creo que tiene su forma de implementar. La decisión está de quien está al frente. Pero hay un tema que me parece que es crucial en las preguntas que nos están haciendo, que tiene que ver con la profesionalización docente, ¿no? Entonces aquí quisiera un poco, que además un poco lo abordó Loreto, pero también, además de lo que dijeron, esta creatividad que han tenido las y los docentes, los supervisores, en fin, toda la comunidad educativa para atender de manera mucho más cercana a sus alumnas y alumnos. Pero es una pregunta, pero tiene 2 componentes, y yo les quisiera pedir, y voy a empezar con la secretaria Yolo Xochitl, es cómo recoger esas innovaciones, esas creaciones, esas soluciones que los docentes han puesto en práctica en estos temas de tanto distanciamiento social. Y lo segundo es, ¿dónde está colocada o dónde debe estar colocada la profesionalización docente, pensándola mucho más hacia futuro, ¿no? ¿Cómo cambiamos una narrativa de una profesionalización docente que llevamos mucho tiempo escuchando? Los docentes tienen que trabajar con tecnologías, tienen que trabajar. Ahora ya no es un negociable, ¿no? Ahora ya nos obligó, las circunstancias nos ganó. Pero ¿cómo piensan ustedes recoger esto que se ha generado en tierra, que a mí me parece increíble de sistematizar, y a su vez cómo esto cambia la narrativa en la profesionalización docente? No sé, secretaria Yolo Xochitl, si nos ayudas empezando tú a responder. Claro que sí, con mucho gusto. Las innovaciones, las muestras de creatividad de los docentes realmente han sido impactantes, extraordinarias. Y lo que creo que la mayoría de los estados estaremos haciendo es repositorios en donde vamos identificando las buenas prácticas para compartirlas con toda la comunidad docente. De tal forma que esos
aportes individuales o de pequeños grupos sean conocidos por la totalidad de la comunidad. Y de alguna manera en la interacción que se tiene con los docentes en las mismas regiones se hacen esfuerzos propiciando que se conozcan estas prácticas y que se vayan integrando en aquellos sitios en donde pueden también hacer un aporte para mejorar el trabajo que se está realizando. Los docentes tienen una creatividad increíble y nos hemos encontrado desde las ideas muy sencillas de llegar con cartulinas a la puerta de las escuelas a dejar trabajos, tareas, a plantear problemas, hasta otros maestros que han creado aplicaciones que se pueden montar en el teléfono para comunicar cosas con los otros maestros o con los mismos alumnos. Esto yo creo que a través de estos repositorios y de actividades organizadas por la misma Secretaría nos llevan a enriquecer mutuamente a todos los docentes en las diferentes facetas en las que estas aportaciones se han hecho. Por el otro lado, en lo referente a la profesionalización de los docentes, a mí me parece que tenemos dos facetas por donde tenemos que abordar este tema. La primera es la remedial, llamemos, que es la de todos los docentes que ya están en funciones en este momento. Y la otra, la de prevención y cambio, que sería la que tiene que ver con la revisión de lo que hacen las escuelas formadoras de docentes. Debo decirles que en algunos estados, en Guanajuato, por ejemplo, de las normales y de las escuelas formadoras, tanto UPN como algunas privadas, hay poca atención a lo que ha sido el gran cambio en la concepción de la actividad cognitiva de los estudiantes, todos los aportes que han aparecido recientemente en neurociencias, aún no se ven claramente incorporados en los programas de formación de docentes. Tampoco vemos que haya una formación seria, integral de los docentes en el conocimiento de las tecnologías de información y aplicación como herramientas para su trabajo en el aula o fuera del aula. Y otro tema que a mí me parece que también está dejado en los programas de estas instituciones es el manejo de las lenguas o de los idiomas. No vemos un dominio franco de la enseñanza de la lectoescritura. No logramos que los estudiantes lo adopten con facilidad. Seguimos teniendo serios problemas para que lo aprendan. Pero el lenguaje matemático tampoco. La matemática se sigue viendo como algo difícil de penetrar y que poca gente sabe enseñar. Y no hemos logrado encontrar el método por el que los niños jueguen con ese lenguaje, al grado, lo he dicho en algunas ocasiones y algunos matemáticos se han molestado, he dicho que le pierdan el respeto a las matemáticas y que jueguen con ellas, que se las apropien. Y por último, los idiomas. Todos tenemos en los programas el inglés obligatorio prácticamente desde preescolar. Pero los maestros no saben hablar inglés y menos saben enseñarlo. Entonces, si no hacemos cambios fundamentales en lo que es los programas de formación de las escuelas formadoras de docentes, sale mucho más caro y es mucho más difícil trabajar con los docentes que ya están en el servicio y con los que aplicamos estos programas de capacitación. Esta profesionalización que necesitamos en los docentes
no es porque no sean profesionales o no sean profesionistas. Merecen un absoluto respeto y consideración porque han venido particularmente en esta circunstancia poniéndonos ejemplos en muchos campos. Pero fueron preparados para otra forma de trabajar y ahora necesitamos ir evolucionando poco a poco a esto que en algunos lugares se habla de la educación 4.0, esta que ya lleva involucradas los conceptos de aplicación de tecnologías, que lleva involucrada la certificación de los docentes en sus competencias docentes diversas, que ya habla de los docentes con visiones globales y no solamente locales, etcétera. Si queremos trabajar y formar a la generación alfa, que es la que nos está empezando a llegar a preescolar, pero también a la Z, que todavía anda en la escuela, y la inmediata anterior, tenemos que tener docentes que ya piensen de esa manera para que puedan realmente impulsar a los estudiantes. Entonces, habremos de hacer programas de formación que vayan orientados a resolver las dificultades que encontramos y aumentar las capacidades y habilidades de los docentes. Pero tenemos también que lograr un cambio fundamental en la formación de los próximos docentes para que ya desde ahí el saber que ahora es aprender a lo largo de la vida, la forma de vida, no una cosa graciosa que uno hace porque pues, es muy pegado a los libros, no. Ahora o uno está aprendiendo constantemente o uno se va quedando rezagado seriamente. Aquí que necesitamos introducir esa mentalidad de nuestros docentes, que debo de decir, la mayoría de ellos son gente que está apegada a seguir aprendiendo y estudiando. Pero creo que falta nada más una orientación hacia esta visión de futuro, a esta siglo XX, la visión del siglo XXI ya, y de la segunda mitad del siglo XXI. Y estamos en el 20, en 30 años no sabemos qué va a pasar, qué va a aparecer. Lo único que sí sabemos es que tenemos que lograr que nuestros niños aprendan a aprender para que puedan subsistir. Y para enseñarles eso, todos tenemos que aprender a aprender. ¿Y cómo enseñar? A aprender a nuestros estudiantes en todos los niveles. Cambiar el rol del docente. Totalmente, totalmente. Yo creo que se enlaza mucho y a lo mejor aquí algo que nos pudiera complementar la secretaria Rosaide sobre este posicionamiento, entendemos, bueno, claramente una urgencia de atender las escuelas normales, formadores de docentes, eso creo que lleva mucho tiempo en la agenda y todos siempre hemos tenido muchas ganas, por supuesto, de reconocer, pero también renovar, reformar, pero desde luego otros programas, unas innovaciones colocadas que no están en la formación actual de los docentes, pero que ya nos llegó el tiempo, secretaria de los otros, ya llegó el tiempo, ya nos ganó, y yo pienso que el tiempo de 30 años es muchísimo. Yo creo que hace un año nadie de nosotros pensábamos que íbamos a estar aquí, ¿no? Entonces ya nuestro factor de tiempo ha cambiado muchísimo. Secretaria Rosaide, ¿qué dirías tú sobre el tema de agregar, o a lo mejor incluso no estar de acuerdo con la secretaria Yolosochi sobre el planteamiento de profesionalización docente? Claro, comparto, definitivamente comparto con lo que plantea Yolosochi en cuanto a cómo tenemos que reconfigurarnos y cómo tenemos que tener una visión de futuro. Sí, por supuesto. Cuando vemos a nuestros maestros en el proceso de formación, o sea, formando a nuestros formadores, me parece que ahí tenemos una responsabilidad increíble como Estado. Pero tenemos una gran oportunidad también de incidir en ese cambio que estamos proyectando, en ese cambio generacional al que queremos llegar con nuestros niños y nuestras niñas. Me parece que los planes y programas de estudios
para los formadores de formadores tiene que cambiar, tienen que reconfigurarse, tienen que ir a la par de las necesidades que tenemos que atender. No es lo mismo los niños de educación inicial, preescolar, esta generación a generaciones pasadas. Por tanto, nuestros maestros tienen que llevar una formación diferente, ¿no? Vienen estos pequeñitos, actualmente decimos que vienen con un chip integrado ya en el manejo y lo familiar que se le hace el manejo de un aparato electrónico, desde un celular o un iPad o la computadora, y por tanto el maestro que va a atenderlos, que va a acompañarlos en su proceso de formación, tiene que tener la habilidad para trabajar con esos niños, para ir a la par de esos niños que vienen diferentes, totalmente diferentes, exigiendo de su maestro habilidades diferentes. Entonces, me parece que sí los planes y programas de estudios sí necesitan, sí requieren una muy buena revisada y una muy buena actualización. Y que, por supuesto, llevarán su respectivo proceso de contextualización dependiendo de los estados, por supuesto. Y ahí entra toda esta parte del dominio de las lenguas originarias, de cómo trabajar las lenguas originarias en su dominio desde la comprensión, la escritura, la lectura, el pronunciamiento correcto y demás, porque no es solo al 50% hablo tzotzil, no, tiene que escribirlo, hablarlo, pensarlo y así poderlo transmitir si veo a un maestro en un aula enseñando tzotzil a niños tzotziles, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos mucho que hacer y yo coincido, por supuesto, en que ocupamos trabajar mucho esa parte con nuestros jóvenes, con sus planes y programas de estudios de nuestros jóvenes normalistas o todos los que se están formando en el campo de la educación para trabajar en educación básica, en ese sentido. En cuanto a la profesionalización docente, un gran reto, por supuesto, la profesionalización docente. Venimos de esquemas, hablo por Chiapas, de esquemas donde la profesionalización docente no estaba estrictamente dando respuestas a necesidades reales, porque entonces tengo un catálogo de capacitación o los posgrados o los diplomados, pero están diseñados de una forma y las necesidades difieren, ¿no? Entonces, ocupamos que la profesionalización docente, sobre todo ahorita, que el uso de las tecnologías, de todas estas herramientas digitales se van a hacer necesarias o se hacen más necesarias aún. Entonces necesitamos orientar la profesionalización docente para atender esas necesidades reales específicas de cada uno de nuestros maestros. Yo les quiero compartir que para atender nuestro próximo ciclo escolar, preparándonos, empezamos a implementar cursos, pero de los cursos como los más elementales en el manejo de la tecnología, de las herramientas digitales. Y esperábamos inscribir a 1,000 maestros en una primera etapa, y gratamente les comparto que tenemos 12,000 maestros inscritos para capacitarse en el uso de las herramientas digitales. Eso habla, por supuesto, de la necesidad del compromiso de los maestros que coinciden en que necesitan capacitarse y se están inscribiendo para que les podamos dar esa capacitación. Entonces, me parece que allí este papel innovador que tenemos que tener en educación es muy importante y tenemos que trabajarlo de manera muy conjunta, por supuesto, con la Secretaría de Educación Pública. Cuando yo comento que de los programas que emite la Secretaría de Educación o estas políticas importantísimas que emite, las retomamos en los estados y las contextualizamos, por supuesto, y las tropicalizamos porque no la podemos aplicar tal cual. No tendríamos los resultados que deben de tener, ¿no? Tiene que aplicarse atendiendo todos esos contextos tan particulares que tenemos, sobre todo en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, creo que sí traemos un reto de trabajar mucho hacia una visión de futuro, también de manera muy conjunta las instituciones para ir dando respuesta a estas grandes necesidades que se han dejado de atender y que, bueno, para Chiapas hemos estado trabajando en ese proyecto.
teniendo una vinculación activa de todos nuestros niveles educativos porque estaban un tanto desarticulados, y tenemos que articular también todos los niveles educativos y tenemos que trabajar hacia la certificación de las competencias y las habilidades de nuestros maestros. Me parece que ahí también tenemos mucho que hacer, pero de antemano la disposición del maestro, ese deseo de estar ahorita a la altura y de capacitarse en el uso de las tecnologías porque ahora es necesario, con el dominio de los idiomas, que eso es algo que siempre lo hemos tenido en educación superior, cuando el idioma lo retomamos como el requisito de la comprensión del idioma, de una segunda lengua para la obtención del título. Me parece que nos quedamos muy abajo pidiendo un requisito únicamente para titulación, cuando tendríamos que traer la formación del joven o el dominio de una segunda lengua desde el origen, ¿no? Entonces, si en educación básica empezamos a fortalecer mucho el inglés en este caso, las lenguas originarias, por supuesto, trabajarlas mucho, pues me parece que así vamos a ir dejando bases y un andamiaje más fuerte, más seguro en educación. Muchísimas gracias, secretaria. Nos quedan para esta última fase, nos quedan más o menos 17 minutos. Entonces, voy a empezar un poco a retomar y un poco a cerrar para darles oportunidad de todos, porque además todavía tenemos un mensaje de cierre de Sofía Leticia. ¿Cómo llevar, Loreto, secretaria Loreto, esto de la profesionalización docente, de la política a la práctica? O sea, creo que sabemos dónde está el diagnóstico, sabemos cuáles son los problemas, se ha acentuado, por supuesto, con los temas de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hacerlo realidad? Sobre todo porque hay un tema que está en el chat que tiene mucho que ver con el tema socioemocional, ¿no? Y que además estoy súper convencida, porque lo he escuchado de su propia voz de la secretaria Yolosóchil, muy preocupada por el tema de lo socioemocional. ¿Cómo podemos trasladar ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero cómo trasladarnos de la política a la práctica? ¿Y qué piensa, secretaria Loreto, de la parte socioemocional? ¿No? Un poco para darle respuestas. Hay muchísimas preguntas, pero bueno, estoy tratando un poco de agruparlas para ir haciendo un cambio en la narrativa de esta conversación. Tienes no se te escucha tu micrófono. Gracias, secretaria. Gracias. No te preocupes. Pues mira, yo creo que es indispensable. El tema socioemocional es fundamental. Si no estamos bien, no podemos, como dice el dicho, ¿verdad? Si no puedes dar lo que no tienes. Entonces creo que la práctica educativa, la docencia es también desgastante. Entonces sí, más ahora que como estamos viviendo esta situación. Entonces yo creo que hay que atender el tema socioemocional, no solo de los niños, de nuestros docentes. Creo que en la parte de la profesionalización tenemos que humanizar también mucho más la educación. Tenemos que ver la parte afectiva. Creo que muchas veces nos dedicamos mucho al conocimiento y esta parte afectivo-emocional es la que dejamos pues a un lado, ¿no? Para poder salir adelante, digamos, con las pruebas y con todo esto, ¿no? Yo le apuesto mucho al arte, le apuesto mucho a la situación, al juego, a la educación. Bueno, yo estuve mucho tiempo como docente de educación normal en el área de educación preescolar, y entonces ahí se toma mucho en cuenta esta parte afectiva y yo creo que es bien fundamental que podamos atender esa parte emocional de nuestros maestros, ayudarlos en el desgaste que hay en la práctica educativa, pero sí sí tenemos que, yo coincido mucho con Yolo en el tema de las normales. Tenemos que trabajar mucho o tenemos que impulsar mucho una nueva formación de los formadores para que de alguna manera podamos reconstruir nuestra práctica educativa. Yo creo que dentro de la profesionalización y dentro de esos cursos de capacitación que se planean para cada año o curso escolar,
tenemos que hacer mixto esto, no solamente las técnicas que requieren los maestros o los fortalecimientos, sino que esta parte socioemocional tiene que estar muy vigente. Yo sí creo que dentro de la profesionalización tenemos que apostarle también mucho. Ahí hace un ratito decía yo a perderle el miedo a las matemáticas, pero yo creo que también tenemos que buscar mejores estrategias para que la lectoescritura, los niños, yo siento que tienen que llegar a otros niveles de comprensión. Muchas veces vemos a nuestros niños que leen y no comprenden lo que leen. Entonces, ahí empieza el trave, ¿verdad? Porque pues todas las materias requieren lectura y todas las materias requieren la comprensión. Entonces, tenemos que apostarle mucho, no solo a las matemáticas que nos ayudan al razonamiento, sino que a la lectura, a la comprensión, a esa parte que requiere tanto el análisis. Entonces, tenemos que formar a nuestros niños en esas competencias, pero como bien comentaban con mis compañeras, en las escuelas normales, si no estamos formando a los formadores de docentes con otra mentalidad, con otro chip, con otra visión, entonces por eso tenemos tanta necesidad de formación en los maestros que están actualmente con nosotros, porque llegan a formarse en la realidad que viven. Entonces sí necesitamos escuchar también ahorita a los maestros las necesidades que tienen para que podamos implementar formación y capacitación de acuerdo a las necesidades que los maestros tienen. La parte socioemocional, como bien comentaste, es fundamental, y si estamos bien emocionalmente, podemos tratar bien a nuestros alumnos, podemos relacionarnos bien con nuestros maestros, podemos llevar a cabo muchas actividades en las cuales podemos lograr lo que la educación requiere, lo que la educación nos pide para los niños, niñas, adolescentes y para todos en la vida, como que la felicidad, o sea, que seamos felices. Entonces, para ser felices tenemos que estar bien emocionalmente. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar muy pendientes de esa capacitación o de esa formación y de esa atención más bien socioemocional para nuestros maestros y lógicamente para nuestros niños, niñas y adolescentes, que hay veces vienen de familias disfuncionales o vienen también con mucho problema de violencia a lo mejor en sus casas, y si los maestros estamos bien preparados y tenemos una fortaleza emocional correcta, pues podemos ayudarlos y podemos buscar la manera de que sean felices. Así es que yo creo que en la humanización de la educación estamos también, tenemos que trabajar en eso. De acuerdo, secretaria. Bueno, a ver, no se pueden imaginar todas las preguntas que tengo. Quisiéramos tener 5 horas más para hablar de todo. Primero, nada más ponerles en el radar, yo sé que lo tienen, pero bueno, ahí hay una grandísima preocupación sobre la diferencia en los libros de texto de telesecundaria, sobre todo porque tengo a muchas maestras y maestros pidiéndome que un poco que alce el tema. Me siento obligada porque yo le tengo un inmenso cariño a la telesecundaria, pero bueno, una diferencia entre los planes y programas de estudio y los libros que están llegando y que van a llegar a manos en su momento de los alumnos y de los propios docentes. Entonces ahí creo que se prende un foco amarillo nada más para que se los comparto. Por supuesto que tendríamos que tener toda una sesión de telesecundaria y ojalá podamos hacerlo en su momento. Pero ahora sí, a manera de cierre, y empiezo con la secretaria Rosaide. ¿Vamos a regresar a clases o es el inicio de una nueva etapa en el sistema educativo? No se te escucha, secretaria. Tienes el... Ahí Listo. Está. Listo, gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestro ciclo escolar en una modalidad diferente. Vamos a iniciar un ciclo oficial, porque tiene que haber un inicio de un ciclo oficial de clases. Tenemos que hacerlo de tal manera que nuestras niñas y nuestros niños desde casa, el 24 de agosto, vivan con emoción
¿sí? Un inicio de ciclo. Sobre todo por esos niños y esas niñas que entran al nuevo nivel, los niños que terminaron preescolar o la niñita que entra a preescolar al primer año de preescolar, que sepa que ese día es muy importante porque está iniciando su formación escolar en su casa, en esta nueva normalidad, ¿no? A la niña que concluye el preescolar, que entra a la primaria, debe saber que está iniciando el primer grado de primaria en un modelo diferente, en una normalidad diferente. Y que con toda la información que se está vertiendo y que se está socializando en familia, sepa que está dando inicio a sus clases, ¿no? Pero no puede ser un día como todos los demás días. El 24 de agosto, que es el inicio formal del ciclo, tiene que ser un día que vivamos con emoción todos, desde las autoridades educativas, desde las autoridades de gobierno, toda nuestra estructura educativa en los estados, los padres y madres de familia y, por supuesto, nuestros niños. Creo que ahí hay un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer todos, ¿no? Y entonces iniciamos un ciclo en una modalidad diferente, una modalidad que la pandemia nos obligó a hacer, ¿no? Pero no por eso tiene que ser un día común como cualquier otro. Tiene que ser un día especial y creo que ahí vale la pena mucho el esfuerzo para hacerlo especial en los niños. ¿Cuál es nuestro formato? ¿Cuál es nuestra modalidad? Bueno, sabemos que los libros de texto gratuitos, que nuestro esfuerzo y nuestro compromiso para Chiapas es que ese día todos, absolutamente todos, tengan sus libros en su poder, porque estamos implementando ya la estrategia para que llevárselos incluso a casa en las condiciones que así se requieran. Ese día inicien con sus libros de texto de entrada, que los canales educativos de televisión van a ser una herramienta, que Internet va a ser una herramienta, que los correos electrónicos padres de familia y maestros va a ser una herramienta que coadyuve, que a los 15 días o a la primera semana, cuando empiece a interactuar con sus maestros, eso viene a complementar y eso viene a fortalecer el trabajo de nuestros niños, el proceso de aprendizaje de nuestros niños con ese acompañamiento, ¿no? Entonces, para eso estamos preparados, para el inicio del nuevo ciclo escolar en una modalidad diferente, en condiciones diferentes, que podemos hablar de un modelo híbrido porque entra todo lo que esté a nuestro alcance y que todas las propuestas, dispuestos a recoger todas las propuestas y todas las opciones que los mismos maestros nos hagan saber, ¿no? Y que echemos a andar. Entonces, será válido todo, absolutamente todo, todo va a contribuir a la formación de nuestros niños. Entonces creo que estamos preparándonos ahorita para ese nuevo inicio del ciclo escolar en estas condiciones tan especiales, pero donde le estamos apostando al compromiso, donde le estamos apostando a que no se quede ni un solo niño sin saber que ese día está iniciando sus clases, que ese día es muy especial y que sí va a poder tener en la televisión, quien tiene acceso a la televisión, a ver cómo se complementan sus contenidos, pero va a tener sus libros de texto gratuito, que esas son sus herramientas fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos preparándonos para el inicio de clases y siguiendo, por supuesto, a la par toda la capacitación a nuestros maestros de manera muy permanente, recogiendo las necesidades de la capacitación. Yo quiero decirles que para Chiapas la capacitación hacia los maestros a través de formación continua, le cambiamos el formato. Diseñamos ahorita qué realmente se necesita, cuáles son mis necesidades reales en este contexto y así se rediseñaron los contenidos de la capacitación. No más capacitación como en el pasado, ni a los mismos grupos, no, a los que realmente lo necesitan y naturalmente que se orientó hacia el uso de las tecnologías, ¿no? De las herramientas digitales. Entonces, yo estoy muy segura que para Chiapas estamos retomando esta parte y no estamos mal, estamos de verdad con muchas estrategias y nuestro ingrediente fundamental para este ingreso a clases, este nuevo ciclo a clases, es, por supuesto, el talento de nuestros maestros y nuestras maestras. Me parece que
este es el escenario perfecto para que esa pasión, esa vocación del maestro se haga notar, ¿no? Entonces, en ese sentido estaríamos nosotros preparados para el nuevo ciclo escolar, en una nueva normalidad, en condiciones muy, muy especiales, pero que no tienen por qué pensar que vamos hacia condiciones donde no vamos a tener los resultados. No, parece que sí es nuestro esfuerzo y esfuerzos conjuntos, por supuesto, para que sí llevemos a la prestación de un servicio educativo en las condiciones posibles, ¿no? Muchísimas gracias, secretaria. Loreto, le voy a pedir a la secretaria Yolosóchitl que nos ayude a cerrar esta última parte, pero la secretaria Loreto, unas 2 minutos de una reflexión final de este regreso a clases que ha sido tan complejo. ¿Cómo lo ves tú? Y tu reflexión sobre este tema, secretaria, por favor. Bueno, pues primero que nada, antes de cerrar, pues agradecerles. Yo quiero decirles que me emociona mucho escuchar a mis compañeras, tanto a Yolo como a Rosaide. Me emociona mucho escucharlas, aprendo mucho de todas ustedes. Yo les agradezco porque no me siento sola, me siento acompañada. Patti, eres una persona que me ha acompañado. Y bueno, yo creo que, así como dijo Rosaide, tenemos que motivar a nuestros maestros. Somos ahora sí que desde la posición que tenemos que motivar mucho a nuestros maestros para que no se sientan desanimados, al contrario, para que esta nueva normalidad les presenta retos y que esos retos los vamos a poder superar a través de esa creatividad que tienen los maestros, a través de ese gran compromiso y a través de esa gran profesionalización. La verdad es que estamos en un reto grande, pero no imposible de superar. Creo que todos los maestros, esa fortaleza que tiene México en el magisterio mexicano, en cada uno de nuestros estados, los maestros y las maestras son nuestra gran fortaleza, y hoy por hoy son quienes nos tienen que dar la certeza de que van a estar cerca de los niños y las niñas de nuestro país, ayudándolos a salir adelante y sobre todo buscando su mejor desarrollo. Muchísimas gracias, secretaria, por esto, por además darle un fuerte aplauso a la mejor virtual a todo el magisterio mexicano. Me parece que han dado todo lo que han podido y yo creo que siempre hay que reconocerlos, sobre todo muchas maestras y maestros que tenemos aquí. Y secretaria Yolosóchitl, una última reflexión para ya pasar la palabra a Sofía Leticia. A veces suena exagerado una expresión como la que voy a tener, pero qué bueno que llegó la pandemia. Sé que quien habrá perdido a un ser querido lo sentirá casi como un insulto. No es esa mi intención, por supuesto, pero hizo cambios. Nada más por su presencia nos ha llevado a cambios que, por ejemplo, en el tema de las tecnologías y su uso en la educación, desde los 90 se estaba persiguiendo. Entonces, vino a condicionar cambios muy importantes y creo que lo que sería muy valioso es que aprovechemos el impulso que nos está dando esta circunstancia para lograr cambios trascendentes en el mundo de la educación. Ya mencioné mi planteamiento sobre cambiar a la formación de los docentes para que empiecen a generarse docentes del siglo XXI. Pero también tenemos que cambiar la visión de la profesionalización de los docentes actuales. Tenemos que generar una buena apreciación de en dónde están y diseñar trayectorias para ellos. No es darles el curso aquí y allá, sino algo que construya una trayectoria que los lleve a un punto de mejor desempeño de donde están ahora y que vamos a tener trayectorias muy diferentes, unas que prácticamente no necesitan nada y otras que necesitan mucho apoyo. Tenemos que lograr también conciencia del cambio en el rol del docente. El docente ya no es el que sabe todo y cómo se hace todo. Tiene que ser un potenciador
de las capacidades de los alumnos. Esta condición de educación a distancia apoya mucho el trabajo autónomo de los alumnos, porque seguramente en muchas ocasiones no estará mamá o papá o hermano mayor o primo apoyándolos y van a tener que empezar a hacer esfuerzos personales que nos van orientando a esta condición autodidacta que es tan necesaria. De manera que si logramos empezar a hacer estos cambios, los mismos niños vayan tomando una responsabilidad sobre su propio aprendizaje y número 2, trabajar de manera autodidacta y autorregulada. Otro tema son los libros de texto que convierten en el eje, pero que ahora hemos tomado con todo el valor que tienen, pero con una visión diferente. Busquemos los aprendizajes esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que no es esencial en los libros de texto. Pero tenemos que hacer una buena reflexión sobre cuáles son los contenidos que en adelante deben de venir en los libros de texto para que tengan mayor pertinencia con la vida actual, con esta vida del siglo XXI. Y dentro de esto, en el momento actual, sé que vamos a hacer cosas maravillosas, pero tenemos que tener muy claro que cambiamos a un modelo, primero, 100% a distancia. Y después, cuando entremos a la fase presencial, no va a ser 100% presencial. Se habla de tener la combinación de trabajo presencial a distancia. En ese momento, los niños van a tener 95 de los 190 días del año, 95 en un trabajo con el docente y sus compañeros en el aula, y otros 95 días trabajando por su cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr que en esta nueva circunstancia eso no sea contraproducente, sino al revés, formativo para los niños? No tienen que ser llevados de la mano todo el tiempo y van a poder generar mejoras importantes en su autoestima y en su autorrespeto. Y ahí entra otro tema que me interesa muchísimo y creo que se nota por mi necedad al mencionarlo. Solo se aprende cuando se quiere aprender y cuando se tiene el estado de ánimo adecuado para aprender. Si yo estoy en un estado de ánimo de depresión, o si yo estoy en un estado de ánimo de resignación porque sé que nada va a cambiar en mi percepción, no voy a aprender nada. Necesitamos empezar porque tanto maestros como autoridades entendamos esto y además generemos algo que empiece con una alfabetización emocional en los niños. Que en el jardín de niños los niños aprendan a reconocer sus estados de ánimo y aprendan a reconocer cómo los pueden gestionar. Fíjense en qué edad lo estoy diciendo, pero efectivamente desde ahí se puede hacer, para que después puedan llegar en un momento dado a constituirse como autorregulados emocionalmente y sacarle el provecho a lo que la vida les presente. Diseñar su futuro, poder tomar las decisiones adecuadas, que esa es la vida, una secuencia de toma de decisiones que les permita ir desarrollando el diseño de su futuro. Acabamos de hacer un curso con los maestros que tenemos a cargo de los hijos de los trabajadores migrantes, que tiene por objetivo enseñarles a los maestros cómo llevar a esos niños que no ven futuro a obtener una mirada diferente que les permita empezar por pensar que no tienen que ser exactamente lo que sus padres han sido y no porque sea peyorativo lo que son, sino porque pueden buscar otras oportunidades y su libertad estará marcada por esa posibilidad de decidir su futuro. Entonces, creo que este es un capítulo que todavía necesitamos trabajar mucho. Muchísimas gracias por organizar esto, más por invitarme. Como siempre, Loreto y Rosaide, extraordinario poder trabajar con ellas. Y lástima que el tiempo corre a otra velocidad. Yo creo que es efecto de la pandemia.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias a las tres. Yo me quedo inmensamente agradecida por haber compartido estas reflexiones. Ojalá en mi tiempo hubiéramos podido tener un foro así, porque siempre el sentirte acompañada es importantísimo. Nada más decirles que también corrimos la invitación a la secretaria de la Ciudad de México y de Tabasco. Por cuestiones de agenda no pudieron estar, pero bueno, siempre estaremos en esta red abiertos a continuar con muchas conversaciones. Y ahora sí, Sofía Leticia, se nos fue un poquito el tiempo, pero me parece muy importante terminar y cerrar muy bien, con broche de oro con las tres. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Pues igual me sumo a este agradecimiento. Ha sido un privilegio poderlas escuchar y dialogar. Y mi papel es cerrar un poco con este claroscuro. Y en el claroscuro voy a retomar mucho de lo que ustedes dijeron. El aprendizaje en tecnología, que lo ha enfatizado Yolo con mucha fuerza, obviamente nos ha demostrado que el maestro cambia y que toma la tecnología en sus manos. El oscuro o el reto es cómo crecemos en términos y reconocemos la falta de acceso en las casas y en los maestros, y crecemos en esa cobertura e infraestructura tecnológica. En la parte que ilumina el compromiso educativo de los docentes. Cada una de ustedes habló de esa pasión, de ese compromiso que nos sorprende a todos y que amerita ese aplauso. Y en la parte de los retos, darle al maestro esa infraestructura tecnológica y esa capacitación y lograr esa coherencia entre el libro de texto, los programas de televisión y los planes y programas que todavía por sus comentarios en chat no encuentran esa coherencia. En el claro, esa creatividad docente, y en el reto, la necesidad, como bien lo decía Yolo también, de crear repositorios, pero también metodologías de sistematización y aprendizaje entre pares para que esto no se quede en una buena práctica a consultar, sino en una práctica que se va retomando y aprendiendo con H. En el claro de la educación socioemocional, cada una, Loreto enfatizó también la importancia de la educación socioemocional desde el preescolar, y en el oscuro, cómo contrarrestar este tiempo de 5 meses de aislamiento y de falta de interacción entre los compañeros, de alguna manera buscando metodologías en donde se pueda interactuar con ellos aún con una metodología remota. En el aprendizaje remedial o aprendizaje fundamental o esencial, ya se ha dicho que las primeras semanas se van a dedicar a eso. Y en la parte de desafío, cómo utilizar estas metodologías activas, lúdicas, de enamoramiento, de que ustedes mismas hablaron, para que no sea una carga más las matemáticas o la comprensión lectora, sino una ventana a un nuevo conocimiento a través del juego. En la profesionalización docente, que llevó mucha parte de la reflexión, pues vemos este compromiso del docente por seguir aprendiendo, y digamos ese compromiso de ustedes por ofrecerle alternativas, y en la parte, digamos, de reto, pues esas escuelas normales que han permanecido completamente inmutables, es una asignatura pendiente, como bien lo decía Patricia, desde hace tiempo, y en donde la educación continua ustedes la han tomado, sobre todo en el caso de Chiapas, para decir se puede transformar, y en cada uno de ustedes. En el nuevo paradigma educativo, que era una de las últimas reflexiones, que no es un regreso a clases, sino un repensar la educación de una manera distinta. Y que eso no se ve alterado por la prisa de iniciar a 15 días, digamos, aunque se ha estado preparando todo este tiempo con con una enseñanza remota y tratando de articular que nos sirva realmente esta experiencia como lo está sirviendo para cambiar la dinámica escolar y utilizar métodos activos basados en lo lúdico, pero sin perder de vista la pedagogía crítica y el pensamiento creativo y crítico. Con esto no me resta más que a nombre del TEC y de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, de la Escuela de Humanidades y Educación, darles las gracias a cada una de ustedes, a Patricia por esta magnífica coordinación, y invitarlas el 20 de agosto. Estos diálogos se llevan a cabo cada 15 días, porque vamos a tener ahora la visión de organismos internacionales. Estará con nosotros la directora de la UNESCO Oreal, Claudia Uribe,
la jefa de la oficina de UNICEF, Astrid Kollender, y de una think tank o el Centro para la Educación Universal en Brooklyn, Emiliana Vegas. Va a ser muy importante también ver este análisis desde los puntos de vista regional y verlo desde los organismos internacionales, y esperamos que ustedes nos ayuden a la difusión entre sus maestros y que nos puedan acompañar sus asesoras y asesores. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos dentro de 15 días.